Hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula El Comercio. Los objetivos de este módulo son el significado del comercio, la historia del comercio, distintos tipos de sociedades mercantiles y el vocabulario relacionado. El comercio es intercambio de bienes o servicios que requieren ser transportados desde un lugar a otro con el objetivo de obtener un lucro. La empresa es una entidad legal o persona jurídica que permite a un grupo de personas accionistas a solicitar al gobierno para crear una organización independiente con derechos legales que usualmente se reservan para individuos, tales como poseer bienes, contratar empleados o conceder préstamo y pedir el dinero prestado. También se le conoce la empresa como una corporación. La mayor ventaja de la estructura empresarial es que proporciona a los accionistas el derecho de participar en los beneficios por dividendos sin ninguna responsabilidad personal. La empresa absorbe toda la responsabilidad de la empresa. La palabra de la empresa a menudo se utiliza erróneamente para referirse genéricamente a cualquier empresa con fines de lucro, un empresario individual, una sociedad civil o una corporación. A continuación, relaciona los términos relacionados con la empresa con la definición correspondiente. Tipos de sociedades mercantiles. A continuación, vamos a ver las descripciones de distintos tipos de sociedades. Sole trader o sole proprietor, empresario individual o autónomo, jointly owned company, comunidad de bienes o CB, partnership, sociedad civil, public limited company or corporation, sociedad anónima o SA, limited liability company, sociedad de responsabilidad limitada o SL o SRL, New Enterprise Limited Company, sociedad limitada nueva empresa, Worker Owned Company, sociedad laboral, General Partnership, sociedad colectiva, Limited Partnership, sociedad comanditaria, Cooperative, sociedad cooperativa. Empresario individual o autónomo. No existe ninguna inversión financiera mínima cuando se establece a sí mismo como empresario autónomo en España. Hay una responsabilidad ilimitada y la persona es responsable de las deudas contraídas. Es la entidad más fácil y común de configurar y conseguir que su empresa española en funcionamiento es el único comerciante negocio. Legalmente, no se distingue la persona con su negocio, por eso el propietario de la empresa no tiene que pagar ningún impuesto especial, sino el impuesto sobre la renta de las personas físicas que uno debe pagar de todos modos. Cualquier persona que desee trabajar como empresario autónomo independientemente de su nacionalidad tiene que llevar a cabo los siguientes pasos. Inscribirse a pagar el IAE, que es Impuesto de Actividades Económicas, registrar una declaración para iniciar un negocio, que es una declaración censal de inicio de actividad en la Oficina de Impuestos, que es Delegación de Hacienda,
y inscribirse en la Seguridad Social dentro de los 30 días de inscribirse, registrarse para pagar el impuesto de actividades económicas. Comunidades de bienes. Comunidad de bienes. La comunidad de bienes es casi idéntica al empresario individual, a excepción de que el negocio se compone de más de un individuo y estos miembros comparten la propiedad del bien común. Los miembros o propietarios de la comunidad de bienes son personalmente responsables por las deudas, pero no existe ninguna inversión financiera mínima y el impuesto se reporta en forma del formulario IRPF de cada individuo. Para iniciar la comunidad de bienes en España se necesita crear un acuerdo de asociación para el negocio, que es contrato de constitución, solicitar un CIF, que es Código de Identificación Fiscal, inscribirse para pagar el IAE, que es Impuesto de Actividades Económicas, y inscribirse en la Seguridad Social. Sociedad civil. La sociedad civil es una relación comercial formada por dos o más personas que aportan dinero, equipo o mano de obra y dividen las ganancias entre ellos según acordado. En consecuencia, las deudas u obligaciones financieras también se dividirán entre las partes. La sociedad civil no requiere en realidad convertirse en un negocio oficial, excepto en ciertos casos, por ejemplo, en caso de que una de las partes querrá contribuir la inmobiliaria. Por esa razón, no se requiere ninguna inversión financiera mínima. Sin embargo, si se registra el negocio oficialmente después de firmar el acuerdo entre las partes, el nombre de la empresa debe incluir las palabras sociedad civil. Para establecer una asociación, se necesita cumplir los siguientes pasos. Firmar un acuerdo de asociación, que es contrato de constitución, ante el notario. Registrarse para pagar el impuesto de actividades económicas. Registrar una declaración para iniciar un negocio, que es declaración censal de inicio de actividad. Esto se puede hacer en la delegación de Hacienda. Inscribirse en la Seguridad Social. Si existen locales comerciales, la persona debe solicitar una licencia municipal de apertura del ayuntamiento. Sociedad anónima. La sociedad anónima en España es muy estructurada y regulada. Las decisiones importantes se deciden por la mayoría y se requieren auditorías anuales. Este tipo de la empresa española es una entidad jurídica autónoma y los accionistas no son responsables de las deudas contraídas por la sociedad. Para iniciar una sociedad anónima en España, se requiere una inversión mínima disponible de 120.000 euros y redactar y certificar los artículos de la sociedad. También se debe inscribirse en el registro mercantil, solicitar un código de identificación fiscal, inscribirse a pagar el impuesto de actividades económicas e inscribirse en la seguridad social para los accionistas y los empleados, así como cumplir con otras obligaciones como
la obtención de una certificación negativa de la denominación, lo que demuestra que no hay otra sociedad que esté usando el nombre que se propone utilizar para la empresa. La capital social se divide en acciones. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada se forma normalmente en España para formar empresas pequeñas o medianas que puede ser creado por el único fundador. La escritura de constitución debe ser firmada ante el notario y luego inscrita en el registro mercantil. El requisito de capital mínimo es de 3.005,06 euros y los socios no son personalmente responsables por las deudas de la compañía. Su responsabilidad estará limitada a su inversión en la sociedad. Solo se necesita un accionista. Sin embargo, hay un límite en el número de accionistas. Las acciones de la compañía de responsabilidad limitada no se pueden negociar en la bolsa. Son indivisibles y no pueden ser transferidas libremente. La capital social es formada por cuotas partes. Sociedad limitada nueva empresa. La sociedad limitada nueva empresa en España es una forma simplificada de la sociedad de responsabilidad limitada y como tal es una entidad legal autónoma. Pero la sociedad limitada nueva empresa tiene los propios conjunto de requisitos, que incluye un conjunto de requisitos para la denominación particular. La empresa debe incluir el número de registro, el nombre de uno de los fundadores y las palabras Sociedad Limitada Nueva Empresa o SLNE. Al principio, solo puede haber de 1 a 5 fundadores o accionistas. Sin embargo, por transferencia, la empresa puede incorporar nuevos accionistas siempre y cuando sea gente físicas reales y no sean personas jurídicas, es decir, otras empresas o sociedades. Además, la sociedad limitada nueva empresa requiere una inversión de entre 3.000 euros y 120.000 euros y paga el impuesto sobre sociedades. Sociedad laboral. La sociedad laboral es un tipo especial de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. Las acciones están en manos de los trabajadores, la clase laboral en este caso, y los que no trabajan para la sociedad, quiere decir la clase general. Los trabajadores que trabajan en el propio negocio cuentan con el menos 51% de las acciones. Los trabajadores que de forma explícita no son accionistas no pueden trabajar más de 15% del total de horas trabajadas cada año o no más del 25% si la empresa tiene 25 trabajadores con acciones. La sociedad laboral se crea y se rige como una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, pero con algunas excepciones. Antes de inscribirse en el registro mercantil, la compañía debe inscribirse en el registro de sociedades laborales del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. De acuerdo con la base del mismo tipo de entidad, el nombre de la compañía también debe incluir Sociedad Anónima Laboral
o sociedad de responsabilidad limitada laboral. Sociedad colectiva. La sociedad colectiva es un tipo de empresa que está gestionado por los socios personalmente. Este tipo de sociedad es una entidad legal porque se trata de una persona jurídica. Sin embargo, los socios son personalmente responsables por las deudas de la sociedad. Para iniciar una sociedad colectiva en España, se tendrá que redactar y registrar los artículos de incorporación e inscribirse en el registro mercantil. El nombre de la compañía debe incluir el nombre de al menos uno de los socios. En el caso de que no se incluyen los nombres de todos los socios en el nombre de la empresa, se usa la expresión y compañía. Sociedad comanditaria. La sociedad comanditaria en España consiste de dos tipos simples de socios: los socios colectivos y los socios comanditarios. Los socios colectivos son personalmente responsables de las deudas de la compañía, pero los socios comanditarios son de la responsabilidad limitada. La participación de los socios de la responsabilidad limitada puede o no puede ser representado por acciones. Sin embargo, si no hay socios colectivos, entonces al menos uno de los socios de la responsabilidad limitada será personalmente responsable de las deudas de la sociedad. Las obligaciones de los socios colectivos son los mismos que en la sociedad colectiva, que incluyen la gestión personal de la compañía. La creación de una sociedad comanditaria es similar a la de una sociedad anónima, pero la sociedad comanditaria tiene sus propias convenciones específicas de denominación. Sociedad cooperativa. La cooperativa o la sociedad cooperativa está diseñado para grupos de personas o empresas en España que quieren trabajar juntos como un bloque democrático por razones económicas y o sociales comunes, mientras se opera con fines de lucro. Algunos ejemplos incluyen las cooperativas de productores, cooperativas de comercio, cooperativas de consumidores o cooperativas financieras. Todos estos tienen los mismos derechos. Hay dos formas de cooperativas, de grado 1 y de grado 2. Una cooperativa de grado 1 consiste en al menos 3 personas o empresas. La cooperativa de grado 2 se forman de 2 o más cooperativas. Ahora vamos a hablar de la historia del comercio. Todas las sociedades mercantiles se implican en la producción y venta de productos o servicios. Esto se llama comercio. Básicamente, el comercio se caracteriza por el comercio de bienes, servicios o ambos. La cara real del comercio fue el trueque, que fue el intercambio directo de bienes y servicios. Hoy en día, los comerciantes en general negocian a través de un medio de intercambio, como el dinero, lo que hace que la compra se separe de la venta o de ingreso. La invención del dinero ha hecho que el comercio sea más simple. El comercio entre dos comerciantes se llama el comercio bilateral, mientras que el comercio entre más de dos comerciantes se llama el comercio
multilateral. El comercio existe por muchas razones. Puede ser debido a la especialización y división del trabajo. El comercio existe entre regiones porque diferentes regiones tienen una ventaja comparativa en la producción de algunos bienes intercambiables o porque el tamaño de diferentes regiones ayuda en obtener los beneficios de la producción en masa. El comercio se originó en tiempos prehistóricos. Fue la principal facilidad de los pueblos prehistóricos, quienes trocaban bienes y servicios entre ellos cuando ni siquiera se conceptualizó la idea moderna de dinero. Se data la historia del comercio de larga distancia de alrededor de hace 150.000 años. Se estima que el comercio ha tenido lugar a lo largo de gran parte de la historia humana. Los materiales utilizados para la creación de joyas de roca negociando con Egipto desde el año 3000 a.C. Las rutas comerciales de larga distancia aparecieron por primera vez en el tercer milenio antes de Cristo por los sumerios en Mesopotamia, cuando realizaban comercio con la civilización Harappa del Valle del Indo. El comercio es muy importante para la economía global. Desde el comienzo de la civilización griega a la caída del Imperio Romano en el siglo V, una operación económicamente viable trajo las especias de valor a Europa desde el lejano oriente, la China inclusive. La caída del Imperio Romano y la subsiguiente Edad Media trajo inseguridad a Europa occidental, casi el fin de la red comercial. Sin embargo, se realizó algún comercio. El grupo medieval de comerciantes judíos, los radanitas, comerciaban entre los cristianos de Europa y los musulmanes de Oriente Próximo. Los sogdianos gobernaban la ruta comercial entre el este y el oeste, conocida como la Ruta de Seda, a partir de los finales del siglo IV después de Cristo hasta el siglo VIII después de Cristo. Los vikingos y los varegos también realizaron comercio desde el siglo VIII hasta el siglo XI, cuando viajaban desde y hacia Escandinavia. Los vikingos navegaron a la Europa occidental, mientras que los varegos a Rusia. Vasco da Gama reinicia el comercio europeo de la especia en el año 1498. Anteriormente a su navegación alrededor de África, el flujo de la especie en Europa fue controlado por las potencias islámicas, especialmente Egipto. El comercio de especias era de gran importancia económica y ayudó la edad de la exploración marítima. Las especias traídas a Europa desde las tierras lejanas eran algunas de los bienes con más valor a base de su peso, a veces más del oro. En el siglo XVI, Holanda fue el centro de libre comercio que no imponía ningún control sobre el comercio y defendía la libre circulación de mercancías. En 1776, Adam Smith publicó el documento Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. En este trabajo se criticó el mercantilismo y argumentó que la especialización económica podría beneficiarse a las naciones tanto como empresas. Desde entonces, la división del trabajo estaba restringida por el tamaño del mercado
dijo que los países que tenían el acceso al mercado más grande sería capaz de dividir el trabajo de manera más eficiente y por lo tanto adoptar una estrategia más productiva. La Gran Depresión fue un importante colapso económico desde 1929 hasta la década de 1930. Hubo un gran retroceso en el comercio y otros indicadores económicos durante este periodo. La falta de libre comercio fue considerado por muchos como la causa principal de la depresión. Solo durante la Segunda Guerra Mundial terminó la recesión en los Estados Unidos. El resto es historia. Las tendencias actuales. La ronda de Doha. Las negociaciones de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio tienen como objetivo reducir las barreras al comercio en todo el mundo, centrarse en hacer más justo el comercio para los países en desarrollo. Las conversaciones se deambulan sobre una brecha entre los ricos, los países desarrollados y los principales países en desarrollo. Los subsidios agrícolas son el acuerdo más duro de negociar. Por el contrario, hubo mucho acuerdo sobre facilitación del comercio y la creación de capacidades. La ronda de Doha comenzó en Doha, Qatar, y las negociaciones han seguido posteriormente en Cancún, México, Ginebra, Suiza y París, Francia y Hong Kong. Ahora vamos a hablar de algunas organizaciones comerciales internacionales. MCE es Mercado Común Europeo, OMC es Organización Mundial de Comercio, G8 es Grupo 8, FMI, Fondo Monetario Internacional, la OPEP es Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mercosur, Mercado Común del Sur, ALADI es Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, en este módulo hemos visto el significado del comercio, la historia del comercio, distintos tipos de sociedades mercantiles y el vocabulario relacionado. Gracias.